Buenas alumnos del grado noveno. Este video que les voy a hacer es para explicarles la clase de fracciones algebraicas. Para realizar una fracción algebraica tenemos que apoyarnos en los casos de factorización de polinomios. Creo que son 9 que vimos en la última clase. El primero de ellos es factor común, si se acuerdan. Eso está anotado en el cuaderno. Entonces empiezan a numerarlos en ese sentido y verán que dan que son 9 casos. Para empezar a trabajar lo de fracciones algebraicas, voy a hacerles 5 ejemplos y sobre eso entonces ustedes se van a apoyar para poder que me realicen el taller. ¿Listo? Listo. Entonces vamos con el primer ejemplo. Vamos a reducir esta fracción algebraica que tenemos aquí, que sería el punto E. Para hacerlo, vamos a tomar el primer punto, que es factor común. Vamos a sacarle factor común al denominador, a la parte de abajo. El numerador lo vamos a dejar igual. Le vamos a tomar XY sobre 3XY factor de ¿quién? Aquí sería de X solo menos, acá sería Y, ¿cierto? Entonces, ya aquí podemos simplificar las dos de XY que está arriba con XY que está abajo. Se simplifican, entonces me va a quedar, arriba me queda 1 sobre 3 factor de X menos Y, y ahí ya tenemos reducida la fracción algebraica. Bueno, en este ejemplo podemos ver que en la parte del numerador hay un producto igual en la parte del denominador. Entonces vamos a separar la parte numérica de la parte literal, y a la parte literal le vamos a aplicar la propiedad de cocientes de bases iguales, ¿sí? Propiedad de potenciación, cocientes de bases iguales. Entonces va a quedar de esta forma: 15 dividido 5 por a la 3 sobre a por b a la 3 sobre b a la 4. Listo. Si hacemos la división en la parte numérica, podemos ver que 15 dividido 5 nos daría ¿cuánto? 3. ¿Cierto? Si aplicamos la propiedad de potenciación a cocientes de bases iguales, nos va a quedar que este es a la 3 menos 1 por b a la 3 menos 4. Y el resultado hasta ahorita sería el siguiente: 3a a la 2 por b a la menos 1. Como la idea es expresar las potencias positivas, este b que tiene b a la menos 1, lo vamos a expresar como 3a a la 2 sobre b. Y ahí terminaría este ejercicio. Bueno, en este ejercicio vamos a realizar en la parte de arriba una diferencia de cuadrados y en la parte de abajo vamos a sacar factor común, ¿cierto? Entonces decimos f a la 2 menos 3 a la 2. Aquí estamos expresando la diferencia de cuadrado. En la parte de abajo aplicamos factor común, factoricemos lo que es la f. Va a ser factor de ¿quién? De 9 menos f a la 2. Listo. Cerramos paréntesis aquí. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que es la diferencia de cuadrados, que sería igual al primero menos el segundo por el primero más el segundo. Y ya vemos que en la parte de abajo aparece otra diferencia de cuadrado que vamos a aplicarlo, que sería f factor de 3 menos f factor de 3 más f. Ya tenemos estos dos que son iguales, los dos son positivos, que se pueden aunar entre ellos dos, ¿cierto? Nos quedaría la parte de acá, que va a ser igual
AF menos 3 sobre lo que nos queda, la parte de aquí, que sería F factor de 3 menos F. Vamos a simplificar el menos en la parte de arriba para que los números se giren, ¿no? Entonces va a quedar menos, paréntesis, 3 menos F. Se voltean, ¿no? Los signos. Y en la parte de abajo vamos a quedar igual, sería F factor de 3 menos F. Ya obtenemos la misma fracción y los podemos aunar, ¿cierto? Y por último, nos quedaría menos 1 en la parte de arriba y en la parte de abajo nos va a quedar F. Listo. Y así terminaría este ejercicio. Bueno, en este ejercicio vamos a realizar, sacar un factor común en la parte de arriba y en la parte de abajo. Que nos va a quedar como R a la 2 S, factor de quién? De R a la 2 menos S a la 2. Y en la parte de abajo, en el denominador, va a ser el mismo que haría R a la 2 S factor de R más S. Listo. Podemos ver en la parte de arriba que aquí nos creó una diferencia de cuadrados. Entonces, aunamos estos dos que son iguales de una vez para que no se nos quede tan amplio el ejercicio. Y en la parte de arriba nos va a quedar entonces así. Como es una diferencia de cuadrado, entonces vamos a decir que este es el primero menos el segundo. ¿Factor de quién? Del primero más el segundo. ¿Sobre quién? Sobre esta parte que nos quedó, que sería R más S. Y podemos ver que este y este son iguales, entonces también se van a unir. Listo. Y el resultado de la operación quedaría como R menos S. Listo. En este ejercicio vamos a aplicar lo que es el factor común por agrupación. Vamos a agrupar en la parte de arriba y en la parte de abajo igual. Agrupemos lo que es AB y 6B. Y a A lo vamos a agrupar con el término independiente que es 6. Entonces vamos a decir que esto sería igual a AB más 6B, cerramos paréntesis, menos, porque los dos son negativos, menos, abrimos paréntesis, A más 6. Y en la parte de abajo hacemos lo mismo, vamos a factorizar, AB, agrupar más bien, más 6B más A más 6. Listo. Ya lo agrupamos. Ahora vamos a factorizar de aquí la parte B. De esta sola parte. Tanto de la parte superior como de la parte inferior. Entonces nos va a quedar B factor de A más 6. En la parte acá quedaría igual. A más 6. En la parte de abajo nos va a quedar B factor de A más 6 más A más 6. Listo. Entonces ya podemos apreciar que aquí tenemos el factor común de A más 6, A más 6, A más 6 y A más 6. Entonces sacamos el factor común de A más 6 en la parte superior y en la parte inferior. Vamos a crear, nuestra marca sería A más 6, ¿factor de quién? De B menos 1, porque aparece una sola vez en la parte de acá. Y en la parte de abajo nos va a quedar A más B, ¿factor de quién? De B más 1. Entonces ya podemos aunar esta parte con esta parte, ¿sí? Y por último nos va a quedar el ejercicio como B menos 1 sobre
b más 1. Bueno, espero que entonces ya con estos ejercicios que hemos realizado, ustedes puedan trabajar el taller. Que tengan un buen día, muchachos.